¿Cómo va? Buen Perfecto, día. ahora te escuchamos, qué bueno. Bueno, para los que no me conocen, me presento de vuelta, me llamo Magdalena Fernández Lemos, soy la directora de Enseñar por Argentina y este es un ciclo de entrevistas virtuales que estamos haciendo con el objetivo de reimaginar la educación en épocas de pandemia. Estuvimos con otros invitados, antes tuvimos 3 entrevistas ya con el ministro de Educación de Salta, Matías Canepa, con 2 especialistas de educación, Guillermina Tiramonti y Melina Furman, y hoy tenemos el placer y la alegría de tener a Mariano con nosotros. Mariano es doctor en educación, es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y fundador de Pansofía Project. La idea, Mariano, de la entrevista es que te voy a hacer 5 o 6 preguntas disparadoras para pensar un poco sobre este tema que nos convoca. Voy a hacer una especie de sección que se llama Completa una frase incompleta, que te voy a pedir que completes 4 frases y después voy a dar un rato para que todas las personas que nos están escuchando traigan sus preguntas. Miri las va a estar recibiendo y yo voy a tratar de elegirlas en base a cosas que no hayamos podido conversar o cubrir en la charla y todo esto debería durar más o menos 50 minutos. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por sumarte, Mariano. Y para arrancar, me gustaría que nos cuentes, en este momento de cuarentena y de aislamiento social que estamos viviendo, ¿qué estuviste aprendiendo o redescubriendo de vos mismo? Como me la paso viendo en las redes gente que descubrió que puede hacer pan con masa madre o que hace yoga. Quiero que nos cuentes vos qué cosa surgió nueva en esta cuarentena. No sé. ¿Tendría que haberme surgido algo nuevo? Me O parece capaz que, no. me parece que no. En realidad, desde el punto de vista profesional, sí, porque yo tengo 39 años de antigüedad en la docencia, no porque sea viejito, sino porque empecé muy joven de maestro. Y todos esos 39 años fueron de carácter analógico. Entonces ahora tener que ser un docente utilizando una tecnología digital y no utilizando la tecnología escolar, de alguna manera pone en contexto esos 39 años, porque si no lo sabemos leer reflexivamente, estamos condenados a la melancolía y a la nostalgia. Entonces eso sí es un fuerte aprendizaje, porque, bueno, eh, no es lo mismo una clase presencial en la escuela o en la universidad que una clase por Zoom, porque no es lo mismo el tiempo, no son los mismos los espacios, la falta de cuerpo, la mirada por medio de una pantalla, todo eso en parte incomoda, en parte te pone en un lugar de incertidumbre hasta que nos vayamos acostumbrando. Entonces, me parece, para mí fue un aprendizaje, no sé si tanto un descubrimiento, pero es un aprendizaje de un reaprender eh, de las cosas que yo sabía y que hay que revisarlas porque no se pueden llevar a la práctica educativa digital de la misma manera que como era con la tecnología escolar. Y siguiendo con esta línea de aprender o reaprender, no siempre aprendemos necesariamente en la escuela o de una manera escolarizada. Entonces me gustaría charlar un poco de la diferencia entre educar y escolarizar, y si en este contexto vos crees que esas diferencias se achican o al contrario se profundizan. Bueno, la tecnología escolar, o sea, la escuela es una tecnología, empezamos por ahí, porque a veces hablamos de las tecnologías educativas como si la escuela no fuese una tecnología. Es una tecnología súper potente porque tiene alrededor de 300 años, siglo XVII, generalizada en el siglo XX, y gracias a ella y a su potencia, hoy hay tanta gente que tiene acceso al conocimiento. Eh, es un invento fenomenal, es el más potente de todos. Hasta ahora no se descubrió, hasta ahora, digo, ninguna tecnología superadora
de la escuela. Grandes masas de población en todo el mundo tienen acceso al conocimiento gracias a ella. Entonces esa es la principal diferencia entre escolarizar y educar. O sea, lo que consigue la escuela es realizar la idea pansofiana de que todo el saber humano es para todos los seres humanos. Ninguna otra tecnología educativa lo había logrado, ni la oralidad, ni la escritura, ni la imprenta, ni las tecnologías digitales actuales, ni las pantallas, ni la inteligencia artificial hasta ahora, y quiero remarcar eso, hasta ahora, han podido superar a la tecnología escolar. Entonces, es muy distinto escolarizar, por ejemplo, que educar en casa. Entre otras cosas porque la casa es lo contrario de la escuela. Justamente la escuela se crea, uno de los motivos es para hacer pública la educación. No porque sea en una escuela pública o privada, no lo estoy diciendo desde ese punto de vista, sino que para que el trabajo educativo no esté en base a lo íntimo, a lo privado, a lo personal de cada familia, sino justamente a una cuestión más general basada en la cohesión, y a diferencia de las casas, a cargo de educadores profesionales, incluso asalariados. Entonces, en las casas tenemos relaciones en los hogares, tenemos relaciones emocionales y afectivas, priman esas relaciones, para bien o para mal, esperemos que sea para bien. En las escuelas no prima las relaciones emocionales o afectivas, prima la relación con el conocimiento. También tenemos relaciones afectivas con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, los chicos entre sí. La escuela es un gran lugar, por ejemplo, donde se forma la amistad, donde se aprende a ser amigo, y eso es muy importante, pero siempre alrededor del conocimiento, a diferencia de las familias. Entonces la situación de aislamiento en la que nos encontramos, como vos preguntabas, bueno, genera un encuentro entre dos instituciones opuestas, que son la escuela y la familia. El homeschooling, o sea, la educación en casa, que ya existe hace mucho tiempo, no tiene nada que ver con educar en casa, con escuela en casa, porque la escuela en casa es una especie de contradicción en términos. La situación actual nos muestra que es muy difícil hacerlo, y que todavía no tenemos tecnología digital para poder superar a la tecnología escolar existente. Esto que decís de la escuela en casa como una contradicción en términos, ¿se resolvería si tuviésemos las herramientas digitales para hacerlo o nunca se resolvería? No, yo creo que si algo nos muestra esta situación de aislamiento, y justamente que hace que muchas veces reivindiquemos la escuela, es que la tecnología digital, en mi modesta o modestísima opinión, todavía está en la prehistoria en materia educativa. O sea, todo el software que se conoce para aprender en línea es muy rudimentario en comparación con la escuela, quiero decir, no rudimentario en sí mismo. La escuela lo resolvió de una manera, está bien que le costó un par de siglos, pero lo resolvió de una manera muy buena. Cómo organizar los espacios, cómo organizar los tiempos, cómo poner la autoridad del docente, dónde poner el conocimiento, el diseño curricular, las evaluaciones, las calificaciones. Todo eso que nosotros tenemos medio naturalizado, pero es una ingeniería social impresionante, y hasta ahora ninguna tecnología digital está a la altura de la tecnología escolar. Por eso yo creo que estamos en la prehistoria de las tecnologías digitales. A veces se acusa un poco a los docentes de que no tienen competencias digitales, y yo digo, los que no tienen competencias educativas son las tecnologías, son los que diseñan esas tecnologías digitales. Digamos, los docentes tienen que hacer un enorme esfuerzo para poder educar en esas plataformas y con esas aplicaciones. Entonces, me parece que el resultado de este aislamiento es la necesidad de ir construyendo una tecnología digital que nos saque de la prehistoria, que sea más flexible, adaptada a los docentes reales, y que de alguna manera empiece a resolver los problemas de tiempo, espacio
y contenidos que ya había resuelto la institución escolar. De hecho, te adelanto que muchos estamos trabajando y cobramos envión en esta situación, estamos trabajando en esa línea para ver si en el corto o mediano plazo podemos empezar a dar soluciones más realistas en términos de software respecto de las que existen en la actualidad, que en mi opinión son bastante pobres, de vuelta, pobres comparados con la tecnología escolar. Súper interesante todo lo que estás diciendo. Voy a tratar como de recapitular algunas cosas. Me quedo con una de las ideas que traes, que bueno, no sé si no es tuya, digamos, es fáctica, que es que la escuela es una de las instituciones sociales que más tiempo tiene y que de alguna manera encontró, después de mucho tiempo, una forma de responder a muchas o a varias necesidades de una manera más o menos exitosa, que ahora no tiene como algo que la esté superando, o en principio no lo encontramos. En este contexto de pandemia, como hay aprendizajes que podamos tener a nivel personal, o miradas que podamos hacer, propuestas para la educación en escuela, como a mí me gustaría que pensemos cuáles son las oportunidades para la escuela en sí misma, o sea, como qué puede habilitar este momento para la escuela como la conocemos, si son estas tecnologías lo único o si hay otras cuestiones dando vueltas alrededor de esto. Es un buen punto. Déjame empezar diciendo que una cosa es esa pregunta que me haces, que es completamente pertinente en abstracto, y otra cosa es en lo concreto de la pospandemia. Empecemos por el abstracto. Dale. Lo que podría ser un aprendizaje muy importante, yo creo que va a ser un aprendizaje muy importante de las escuelas, es la cuestión de la innovación y la cuestión de la flexibilidad. Hoy, aún donde no hay brecha digital y aún donde hay conexión, incluso hay software en las escuelas donde pasa eso, todavía no dimos un salto a la innovación. Es decir, nos quedamos en un ecosistema muy rígido. Entonces me parece que uno de los puntos de la vuelta va a ser ese. Un segundo elemento va a ser algo que nosotros planteamos en nuestras 11 tesis del Pan Sofía Project, es la idea de que la prioridad es priorizar y lo fundamental es volver a los fundamentos. O sea, hemos aprendido en esta situación que hay una necesidad muy importante en las instituciones escolares de generar prioridades. Prioridades de todo tipo en cuanto a tiempos, en cuanto a espacios, en cuanto a contenidos, en cuanto a la gradualidad y sobre todo la idea de volver a los fundamentos. Me parece que eso también es un gran aprendizaje para la pospandemia en términos abstractos, ¿no? Ahí hay que ver qué pasa con los gobiernos, si los gobiernos de alguna manera se van a hacer cargo de estas dos situaciones, innovación y priorización, o si vamos a seguir como si tal cosa, lo cual va a ser una oportunidad perdida. Respecto de la realidad real me parece que va a ser más complicada, porque lo que nos están mostrando los sistemas educativos del hemisferio norte, que lentamente van volviendo a la normalidad escolar, es que la normalidad escolar no existe. Es decir, que están volviendo con distancia social, y esa distancia social es impracticable en la situación anterior. Entonces van a un modelo de escuelas, digamos, de asistencia alterna, una semana sí, una semana no, un día sí, un día no. Y eso, estamos hablando de, por ejemplo, el caso de Dinamarca o el caso de Francia, que son países altamente desarrollados, donde las escuelas tienen más espacios, tienen más equipos, tienen más recursos. En la Argentina el déficit de espacio, según lo calculó el Banco Interamericano de Desarrollo, es del 67%. Es decir, que en promedio, no va a ser así, nadie se asuste, pero en promedio no sería una semana sí, una semana no, sino sería una semana cada 3. O sea, hay un 67% de alumnos que no podrían estar en el
en las escuelas, porque eso generaría problemas de distanciamiento social. Entonces, ahí se va a requerir una enorme imaginación pedagógica, y yo creo que ahí las tecnologías están urgidas de salir de la prehistoria para poder ir resolviendo esas situaciones, de las cuales me parece que nadie tiene una receta. Te diría que incluso en ese caso la situación va a ser hasta más desafiante que en la actualidad, porque en la actualidad como que hacemos lo que podemos y todo el mundo sabe que no se puede fingir normalidad. Bueno, creo que cada vez más gente se da cuenta que no podemos fingir normalidad, que aquí no ha pasado nada. Entonces entendemos que muchos de los rituales escolares, como las calificaciones, no tienen ningún lugar. Entonces, ahí me parece que en este momento como que estamos en decisión de hacer lo que se puede. En la siguiente etapa de post-pandemia, si no se descubre una vacuna o un tratamiento y vamos a tener que ir a una situación de escuela alterna o escuela combinada, como dijo el ministro Trota, y bueno, ahí yo creo que el desafío va a ser aún mayor que ahora, y me parece que el punto es que desde ahora tenemos que estar preparándonos para agosto, para ese momento que puede llegar a suceder seguramente en agosto. Bien, me quedo con una de las frases que dijiste, que es la normalidad escolar no existe, y bueno, el pretender que existe obviamente nos lleva como a chocarnos la cabeza contra la pared, y en esto de la normalidad escolar me imagino que aplica a cualquier otra cosa, ¿no? Como la normalidad como la conocíamos ya no existe, o al menos por ahora no. Pero como pensemos en dos escenarios futuros, en un escenario en donde encontraran la vacuna, como que sé que es ficticio y no va a pasar ahora, pero no importa, como juguemos un poco con la imaginación, si en agosto, por ejemplo, pudiéramos volver a la escuela sin problemas de contagios, ¿crees que igual la escuela volvería a su normalidad? Eh, no lo sé. Cuanto más tiempo pasemos en aislamiento, más difícil va a ser que volvamos a la antigua normalidad, y creo que en gran medida para bien, en este escenario que vos estás señalando, ¿no? De, de que hay vacuna y tratamiento y nada, y volvemos a abrazarnos y a darnos besos. Me parece que en ese caso, cuanto más tiempo pasamos aislados, creo que vamos a ir desarrollando nuevas tecnologías en un sentido amplio, no solamente digital, que complementen o que combinen la escolarización. Yo creo que ahí vamos a salir ganando. También hay un problema político y también hay un problema de recursos. Lo que claramente va a pasar como costado negativo es que vamos a volver con menos estudiantes, va a haber mucho abandono escolar, sobre todo en secundaria, y vamos a volver más pobres, no solamente en la Argentina, sino la economía mundial va a ser más pobre, va a haber un alto nivel de escasez, lo cual va a generar que las pujas o las pugnas distributivas sean aún mayores, que los problemas de distribución federal, que en la Argentina son importantes, sean más grandes. Es un escenario que me cuesta mucho imaginar. Entiendo que tiene costados muy positivos, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Yo veo que hay varios colegas que estamos trabajando en ver cómo dejamos de hablar de tecnologías educativas y empezamos a meternos en qué le tenemos que pedir a los tecnólogos. Y ahí creo que el Estado argentino tiene que jugar un rol importante. No hay el CONICET no tiene ningún instituto de tecnología educativa. Hay algunos investigadores del CONICET que se dedican a eso, que son pocos. Las universidades sí tienen más, incluso hay algunas como la UBA, que son el grupo de Mariana Mayo y Karina León, que son muy prestigiosas. Pero me parece que el Estado tiene que generar recursos y aliarse al sector privado para que haya investigación y desarrollo en términos de la tecnología educativa que le conviene al país. Bien, escucharte me dan ganas de seguir repreguntándote, pero antes de hacer eso voy a ir un paso para atrás
Cuando te hice la pregunta anterior, vos me hablabas de, bueno, hay cosas como más abstractas y cosas más reales, y pensando un poco en eso, para analizar la historia, vos proponés en alguno de tus textos como dividirla, y voy a leer un poco más esa pregunta para no confundirme, como en tres niveles: un nivel macropolítico, un nivel de ideas pedagógicas y un nivel de instituciones y prácticas. Que a veces son niveles que conversan, a veces me imagino que por ahí no conversan tan directamente, pero sí más indirectamente. Y en este contexto, como en este contexto de pandemia, de la suspensión de clases presenciales y las clases virtuales que estamos viviendo, si tuvieras que ponerle un titular o una pregunta a cada uno de esos niveles, ¿cuáles serían? Es interesante el punto porque justamente esa distinción que trabajamos en textos de hace mucho tiempo venía a cuento con la idea de que el Estado no resuelve los tres niveles. O sea, vos podés cambiar una ley, pero eso no quiere decir que haya un cambio en las ideas pedagógicas, ni mucho menos un cambio en las prácticas escolares. Y es una postura que justamente lo que trataba de alguna manera denunciar o identificar el error que muchas veces se comete, que decimos que bueno, hay que cambiar la ley de educación, hay que regular de otra manera, y a veces eso en la Argentina tenemos clarísimo que eso produce efectos muy limitados en la realidad de las ideas pedagógicas, en la realidad de las escuelas. Ahora, este es el caso contrario, y no, yo la verdad que no lo había notado, me lo haces notar, Magdalena, que hay una decisión macropolítica que es el aislamiento y que repercute en los niveles 2 y 3, o sea, repercute en las ideas pedagógicas y repercute en la micropolítica de las instituciones escolares, a punto tal que esa micropolítica hoy está disuelta en la educación en casa. Eh, es un buen punto, ¿no? En realidad es un ejemplo de cómo una crisis, una emergencia, debe pasar lo mismo con los terremotos, con las guerras, con las inundaciones, las grandes inundaciones, con las catástrofes, en donde esos tres niveles en algún sentido coinciden. Ahora, una vez que esto sucede, o que sucedió, porque ya sucedió, me parece que hay un gran lugar, un gran espacio para cada uno de esos niveles pueda desarrollar ideas para el día después. Yo no estoy en la función pública ni lo quiero estar, y no sé qué es lo que está pasando a nivel nacional. Sé de algunas provincias, Misiones, Mendoza, que tienen trabajos, Córdoba, empiezan a trabajar en temas de tecnología educativa. Creo que el gobierno nacional está generando una plataforma. Me parece, bueno, eso es un tema de ellos. Ojalá que lo hagan bien. Desde nosotros también está esa necesidad de producir conocimiento, cada uno en su nivel, ¿no? Cada uno con su tema. Todos aportan, todos son importantes, y ahí creo que en todo caso va a estar nuestra capacidad como sociedad, que en general no la hemos tenido mucha, de integrarnos y articularnos para que todo eso pueda potenciar un poco más la pospandemia. Bien. Es interesante esto de cómo por ahí esos niveles se mezclan un poco más en este contexto. Y yo creo que hay algunas conversaciones que se están visibilizando en los medios de comunicación. Bueno, y una de las discusiones más fuertes que se visibilizó fue notas sí, notas no, cómo se califica, ¿no? Como que, aparte de la pregunta, obviamente, de cuándo vuelven las clases, en general, en los noticieros no estamos debatiendo de cómo es el sistema de calificación en la escuela, y de repente, bueno, esto lo trajo sobre la mesa y fue un tema de conversación en los medios de comunicación masivos, y seguramente también eso se llevó a las casas. ¿Cuál crees que es la conversación que deberíamos estar teniendo como sociedad? Si vos pudieras como empujar una de esas conversaciones para que estén sobre la mesa y que estén visibilizadas, ¿cuál sería?
Bueno, la primera es la conectividad, sin lugar a dudas. Hoy el 50% aproximadamente, porque ni siquiera tenemos datos, 50% de los chicos argentinos entre 5 y 17 años no tienen conexión o tienen una mala conexión o no tienen computadora. Según estos datos, un poco los del ENACOM y otro poco los de la encuesta de la UCA del 2018. En los barrios populares y en los pueblos de las provincias más pobres y más alejados de los grandes centros urbanos, bueno, no llega a Internet. Y si llega con un teléfono celular, generalmente prepago. Sabemos que los teléfonos prepagos son más caros en términos relativos que los abonos que tenemos nosotros. Una señora que fue entrevistada en la Villa 31 calculaba que tendría que gastar 150 pesos por día para que sus 3 hijos tuviesen datos todos los días digamos, de lunes a viernes. La verdad que para una familia así, y para muchas familias eso es muchísimo dinero. Estamos hablando de 6.000 pesos por mes, más o menos, un poco menos. Me parece que ese es un tema fundamental y por eso muchos de nosotros iniciamos una campaña para que las grandes compañías telefónicas, yo digo un poco metafóricamente, abran el grifo de Internet en estos barrios. No hay tal cosa como grifo porque es una red, entonces no es que tiene una canilla única, pero bueno, es una idea para que la entendamos. Y por otro lado, que se pongan de acuerdo con los gobiernos nacionales y provinciales para que los gobiernos determinen cuáles plataformas debieran tener datos gratis. Algunas ya los tienen, como edu.ar, algunas compañías telefónicas habilitaron los dominios .edu.ar, pero yo creo que Zoom, Meet y todas las plataformas como las que estamos usando en este momento también debieran ser abiertas cuando se usan para la educación. Es muy difícil, no es sencillo, ni política, ni económica, ni técnicamente, pero bueno, hay que hacerlo, porque eso es la ciudadanía del siglo XXI. Entonces iniciamos junto a gente que por ahí estamos en desacuerdo en otras cosas, cuando dé los nombres se van a dar cuenta, pero que bueno, nos ponemos de acuerdo en esto, porque está Juan Grabois, está Graciela Fernández Meijide, está Diana Mafía, está Jaime Echeverri, Gustavo Sarsoli, Martín Becerra, Fernando Anderlich de Fe y Alegría. Somos una mezcla heterogénea desde el punto de vista político, ideológico, pero bueno, en esto nos pusimos de acuerdo, así que los invito, si tienen ganas, en argentinosporlaeducacion.org.ar, ahí se puede firmar, ya hay más de 50.000 firmas, así que me parece que ese es el primer punto en la agenda, en la conversación pública. Déjame hacerte un comentario respecto de lo de las calificaciones en la televisión. Los medios en la Argentina responden siempre en forma estacional respecto de los temas educativos. Cuando pasa algo, cuando hay alguna crisis o en ciertos momentos del año en donde pasan ciertas cosas. Y esto se repite en este momento. No hay una estrategia de los medios para poder meter eso en la agenda de una manera más razonable. Hay algunos periodistas que lo hacen, como Ricardo Brajinski de Clarín, Luciana Vázquez en la Nación. Bueno, la Nación un poco más tiene, con Elena, trabaja bastante bien. Un poco Infobae, depende del momento. Es decir, hay en algunos diarios del interior, pero en lo que es tele, por ejemplo, o radio, nada, casi nada. No quiero decir nada porque debe haber algo por ahí que yo no conozca. Entonces eso también es un tema que no tiene que ver con la pandemia, sino que tiene que ver con que siempre fue así, lamentablemente. Y nosotros hicimos esfuerzos de la universidad, tenemos un diploma avanzado en periodismo y educación, en donde a los periodistas los formamos en temas educativos.
lo hacemos también en conjunto con la Universidad de Itela y Argentinos por la Educación. Pero bueno, eso es, no tiene que ver con los periodistas, tiene que ver con las decisiones de los medios, sobre todo de la tele. Yendo ahora a un plano quizás menos de los medios y la política y más de la cotidianidad de las personas, en una columna que escribiste hace poco en La Nación, hablaste de la importancia de no descuidar el factor emocional de todos los que estamos dentro de las comunidades educativas, de los docentes, de los alumnos, de las familias. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se ve el cuidado o el no cuidado en las acciones que vamos haciendo? No lo sé, porque yo lamentablemente no tenemos mucha información de lo que está pasando. Por suerte ahora el Ministerio de Educación de la Nación va a hacer una encuesta, es una gran decisión, nos va a dar muchos datos sobre lo que está pasando y en función de eso qué es lo que vamos a poder hacer. Lo que yo creo es que a veces tenemos el problema, por lo que veo en general, y tal vez sea injusto con muchos compañeros y colegas, pero tenemos la idea de que la parte administrativa de la escuela la trasladamos al aislamiento, ¿no? O sea, si hay 5 maestros de lengua, matemática, de música, de natación y qué sé yo, entonces los 5 tienen que mandar actividades. Y a mí me parece que esa falta de priorización genera ruidos en el vínculo pedagógico. Yo creo que hay que priorizar, por eso en Pan Sofía pensamos que la prioridad es priorizar. Y por otro lado, que a veces, como no tenemos el contacto corporal ni la mirada, que son tradicionales de la escuela, a veces no para bien, ¿no? Porque la mirada en la escuela era vigilancia y el cuerpo en la escuela fue durante mucho tiempo castigo corporal, no idealicemos tampoco el pasado, ¿no? Entonces digo, esta falta de mirada y de cuerpo, me parece que en muchos casos está generando una pérdida de sentido de las actividades vinculadas al conocimiento. Entonces lo que decimos en ese artículo que escribimos con Marcelo Norese es que, bueno, es indispensable de alguna manera reconstruir ese vínculo. O sea que no lo podemos dejar de lado, no somos máquinas de enseñar. No, porque si no, sí nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Entonces hay que darle algún contenido de carácter emocional, de acercamiento a nuestros alumnos, porque eso creo que les va a hacer bien a ellos, nos va a hacer bien a nosotros mismos. Por ejemplo, ayer hablé con el director de una escuela que me decía que ellos están llamando a los alumnos por teléfono. Y dije, claro, ¿cuál es el problema? Si ahora incluso lo puedes hacer con una llamada de WhatsApp y es gratis. A lo cual, bueno, inmediatamente dije, bueno, pero la privacidad de los docentes, porque los demás decían, no, le dimos un chip a cada docente, vale poca plata, un chip de prepago, y en la escuela pública, y cada docente habla de ese chip, entonces sabe que cambia el chip cuando ya no tiene más nada que hacer con su trabajo educativo y vuelve a su celular personal. Entonces me decía que hay 25 o 30 alumnos, entonces llama más o menos 5 o 6 por día. El maestro llama 5 a 5 alumnos por día. La charla dura, al celular de los padres, escuela primaria, la charla dura 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Bueno, eso es fenomenal, y es una tontería que se puede hacer, que lo podemos hacer, y que me parece que nos va a dar mayor sentido a nosotros en nuestra tarea, además de, obviamente, a los alumnos. Sé que una profesora que trabaja en Fuerte Apache, en el complejo de Fuerte Apache, una zona para los que son de la provincia que están acá, es una zona muy pobre del Gran Buenos Aires, donde surgió Carlitos Tevez, donde vivió Carlitos Tevez, y bueno, ahí hay una profesora que está haciendo lo mismo, llevándole tarea a los chicos a las casas. Claro, están todas en el fuerte, están todas cerca, son monoblocks. Entonces va Adriana y lleva sus tareas fotocopiadas. Bueno, me parece que ese tipo de visión de alguna manera rompe la idea burocrática de que tenemos que repetir online lo que antes hacíamos
en la escuela. Y eso me parece que claramente tiene que ver con formas de encontrar un cierto vínculo afectivo que creo que también nos va a beneficiar a nosotros. Ahora, claro, muchos docentes no conocen a sus alumnos porque el aislamiento empezó como mejor a las 2 semanas o 3 semanas, no los conocen. En algunos casos en la secundaria efectivamente no los conocen. Entonces es un lío, es muy difícil. Por eso el punto este de no fingir normalidad, sepamos que estamos en una pandemia global, es una emergencia del mundo, no vamos a poder resolver todos los aspectos, ¿no? Por eso a veces mi crítica al solucionismo tecnológico, ¿no? La idea de que todo problema tiene una solución, toda solución es la correcta y es positiva, y además si es tecnológica mejor. No, algunos problemas no tienen solución, algunas soluciones no son buenas, y la tecnología a veces sirve, a veces no sirve. Bueno, parece que es algo que tenemos que tomar fuerte conciencia y calmarnos un poco para poder trabajar mejor. Me quedo pensando en esta idea de cuidado que traes, muy relacionada a los vínculos, y que también la mencionaste al principio cuando hablábamos del rol de la escuela, como de la escuela antes de la pandemia, que tiene un rol muy fuerte en jugar en la generación de los vínculos, aunque desde el lugar del conocimiento. Entonces, lo que me quedo pensando es cómo algunas cosas en este contexto cambian y cómo algunas otras se sostienen, ¿no? Y pensando en el concepto de calidad educativa, que es una idea que se usa muchísimo en educación para decir muchas cosas a la vez, me gustaría que nos cuentes vos si este concepto lo resignificás en este momento o sigue significando lo mismo y entonces, ¿qué significa? En términos sociales y políticos sigue significando lo mismo, vaya a ser lo que signifique. Como vos decís, es un concepto polisémico que nunca sabemos qué quiere decir. En términos personales, yo creo que es un gran momento para repensar algunas cuestiones. Volvamos al tema de las calificaciones. Voy a decir algo que por ahí a mucha gente no le gusta, pero bueno, por lo menos para pensarlo. Volvamos al tema de las calificaciones. ¿Por qué no hay que calificar ahora? No hay que calificar ahora porque, sí evaluar, ¿no? No calificar, porque la calificación es un sistema de mérito que pondera del 0 al 10. Es un sistema completamente arbitrario, porque en Francia es del 0 al 20, y en Uruguay del 0 al 11, y en Estados Unidos A, B, C, D. Es algo arbitrario que estamos para ponderar. O sea, no solamente estamos dándole valor, estamos evaluando, sino que lo ponderamos en términos relativos a una escala. Juancito es 10, Pedrito es 6. ¿En función de qué? Del desempeño que tuvo a lo largo del tiempo en el contexto escolar. Ahora bien, en el aislamiento no podemos poner ese número porque no sabemos, no es correcto ponerlo técnicamente, no en cuestiones políticas o morales, porque no sabemos qué es lo que estamos calificando. Estamos calificando el hábitat, si tiene buen lugar para estudiar o mal lugar para estudiar, si está en un espacio tranquilo, iluminado, cómodo. Estamos calificando si hay papás o mamás o adultos que tienen estudios, que tienen paciencia y que los pueden acompañar más. Estamos calificando la disponibilidad tecnológica, estamos calificando la conexión, estamos calificando la capacidad económica, la angustia de la casa o no angustia frente a los problemas económicos que hay. La verdad que la calificación no sabemos por qué es. Vamos a evaluar y eso va a tener un resultado, pero no lo podemos poner en una escala. ¿Por qué? Porque por ahí Juancito rindió menos que Pedrito, y la palabra rindió es técnicamente precisa con la cuestión meritocrática de la calificación, pero no sabemos si rindió menos. ¿Por qué?
los padres tienen menor nivel de instrucción, están recontra preocupados, hay una situación de angustia en la casa y tienen que salir a trabajar porque si no, no comen. Versus otros que tienen una situación mucho mejor. Pedrito tiene una situación mucho mejor. Entonces no sabemos si el 10 es por su desempeño individual o el 10 es por el contexto que le fue generando. Entonces, técnicamente está mal. Ahora, calidad educativa. En tiempos de normalidad, también pasa eso, mucho más diluido. Los educadores pensamos que nosotros podemos igualar todas las situaciones. Y en gran medida la escuela efectivamente logra igualar para arriba, o sea, logra equiparar el terreno de juego entre los más aventajados y los menos aventajados, pero no lo logra completamente. Entonces, cuando un chico tiene una calificación baja y eso incluso redunda en que tiene que repetir o en que va a abandonar, eso se debe a que el chico no aprendió o eso se debe a que nosotros no enseñamos de acuerdo a las capacidades que tiene y el contexto en el cual él transita. Me parece que una de las grandes enseñanzas que estamos viviendo hoy en carne viva era lo que muchos decíamos antes, es que la calidad educativa medida como rendimiento está demasiado influida técnicamente por las condiciones de contexto, entre la diferencia entre los que tuvieron la suerte de nacer en un lugar, en un hogar de altos recursos y aquellos que tuvieron la desgracia de nacer en un lugar de bajos recursos. Que en este lugar de bajos recursos podrá haber afecto, podrá haber contención, en general hay problemas, pero podrá haberlos, pero claramente hay menos oportunidades para aprender. Así que me parece que ahí hay todo un tema para trabajar después que volvamos del aislamiento. Creo que me extendí mucho. No, muy interesante, me quedo pensando un montón en esta idea bueno, en esta oportunidad, en verdad, ¿no? De resignificar o repensar calidad educativa a nivel personal y qué significa también en relación a los contextos socioeconómicos. Bueno, voy a ir a la segunda parte de esta entrevista, que es completar una frase incompleta. Son 4, voy por la primera, que dice lo siguiente. Mi mayor aprendizaje de este contexto es... Que la experiencia de 39 años en la docencia hay que resignificarla. Voy por la segunda. En este tiempo de cuarentena agradezco. Bueno, agradezco a mi familia, a mi mujer, a mis 4 hijos, a mi vieja, a mi hermano, a mis amigos, a mis compañeros de la Ditela y a la gente del Proyecto Pan Sofía, porque agradezco que entre todos podamos sostenernos mutuamente, podamos seguir trabajando, podamos seguir recibiendo un salario y podamos seguir, digamos, progresando en algunas cuestiones que nos interesan. La tercera, si tuviera que elegir una palabra que me deja el COVID-19 es... Disrupción. Bien, no la trajimos en la charla, la palabra, después nos puedes contar por qué, pero voy a ir a la cuarta frase, que dice lo siguiente, lo que tiene que estar presente cuando reimaginemos la educación es... Que el saber humano es para todos los seres humanos, con escuela, sin escuela, con una tecnología, con otra tecnología, pero la idea pansofiana de que el conocimiento se comparte, de que no hay propiedad sobre el conocimiento y que todos los seres humanos tenemos derecho a saber, no se negocia. Excelente. Bueno, ahora voy a pasar a recoger algunas de las preguntas que hicieron quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias, hay preguntas muy interesantes. No vamos a llegar a hacer todas solamente por una cuestión de tiempos. Voy a empezar con esta que dice lo siguiente.
Me pareció muy interesante esta idea de volver a los fundamentos. ¿Cuáles serían los fundamentos que tendríamos que retomar? Bueno, los fundamentos son los fundamentos de las ciencias que enseñamos, de las ciencias o las artes que enseñamos. Volver a los fundamentos supone entender por qué las cosas son como son y cómo la ciencia o las artes dan explicaciones respecto de esto. Eso es volver a los fundamentos. Eso implica una actividad de enseñanza mucho más lenta, a un ritmo más lento, pero a la vez más profundo. No quiero decir que no sea enciclopedista, porque la verdad que el enciclopedismo fue algo muy importante en la filosofía moderna como para bastardearlo de esa manera como se lo bastardea. Me parece que si en este momento seguimos atiborrando a nuestros estudiantes con muchas actividades, mucho contenido, etcétera, los aislamos cada vez más y nos aislamos nosotros de ellos cada vez más. Por eso es importante una pedagogía del contraaislamiento. Y para producir contraaislamiento hay que pensar en conjunto. Y pensar con un nene de 4 años hasta con un pibe de 17, pensar es detenerse en los fundamentos, detenerse a recuperar los fundamentos de las cosas. Me parece que hoy más que nunca la enseñanza es la posibilidad de pensamiento. Si algún virus debiéramos contagiarnos, es el pensamiento. Acá, retomando uno de los últimos puntos que charlamos, está esta pregunta que hice: ¿cómo hacemos para fomentar la superación personal, la motivación, las ganas de saber más, si nos alejamos del modelo meritocrático? Bueno, los seres humanos a veces, digamos, progresamos por interés y otras veces progresamos por otros motivos. Me parece que hay que distinguir la meritocracia del esfuerzo. Son dos cosas distintas. Creo que una cultura del esfuerzo es válida y es correcta. Una cultura del mérito supone distribuir recursos entre los mejores, entre los que resultan mejores. Los recursos son escasos, entonces tenés que ver dónde los aplicás y por lo tanto los vas a aplicar en los mejores porque te va a dar mejores resultados. Yo estoy en desacuerdo con eso. Me parece que una idea pansofiana es una idea de igualar el terreno de juego. ¿Por qué? Porque ningún chico eligió nacer donde nació, ni los pobres ni los no pobres. Sí me parece una cultura del esfuerzo. A veces en Argentina confundimos meritocracia con esfuerzo. Es una estupidez. Meritocracia es distribución de recursos en función del mérito. El esfuerzo es tratar de crear una cultura del aprendizaje en el cual todos nosotros damos lo máximo en función de eso. Para eso podemos cooperar, para eso podemos trabajar en equipo, para eso podemos tener lo que Illich llamaba una cultura convivencial, es decir, que ninguna acción de lo que nosotros hagamos vaya en detrimento de otro. Y que por lo tanto, si usamos algo, un elemento de la naturaleza o del mundo animal o de nuestra sociedad, ese algo que usamos pueda ser reutilizable. No lo anulemos en el acto de usar. Parece que todo eso tiene que ver con que no hay que el modelo meritocrático no es el único posible. El modelo pansofiano creo que es un modelo válido. Esto no tiene nada que ver con igualar para abajo. Nada que ver con igualar para abajo. Igualar para abajo es lo peor que podemos hacer. Pero muchas veces con modelos meritocráticos también igualamos para abajo. ¿En qué sentido? En que los que están de la mitad para arriba les va a ir muy bien. Pero los que están de la mitad para abajo se los iguala para abajo, no para arriba. ¿Por qué? Porque asignamos recursos
mayores recursos allí donde a las personas les va mejor. Entonces, creo que hay que distinguir los términos, y en segundo lugar, me parece que tenemos que abrirnos la cabeza, bueno, darnos permiso para pensar otros escenarios y combinarlos. Lamentablemente, la idea de meritocracia en la Argentina estuvo mal explicada por sus defensores y mal cuestionada por sus detractores. Es una gran confusión. Eso es una idea que yo respeto, pero con la que no acuerdo. Me parece que hay modelos alternativos que producen mejores resultados. He dicho. Muy bien. Con los 2 minutos que nos quedan, voy a hacer una última pregunta, que retomando tu palabra de este COVID-19, que fue disrupción, me gustaría que terminemos la charla contándonos a todos los que estamos escuchándote, por qué elegiste esa palabra. Porque la disrupción supone una discontinuidad profunda, supone un acontecimiento en el sentido filosófico del término, una singularidad irreductible. Y me parece que eso es lo que estamos transitando en este momento. Es difícil hacer esos diagnósticos porque, viste, que es un poco narcisista suponerse encima de la cresta de la ola, viste. Alguien en el 2040 nos va a preguntar, ¿y quiénes eran estos que se creían en el medio de una disrupción? Bueno, pero me parece que sí, me parece que estamos transitando de ese sentido. Y en el caso educativo, probablemente esa disrupción sea mayor. No lo sabemos porque no sabemos cómo va a terminar esto o cómo va a seguir esto. Pero cuanto más dure el aislamiento y cuanto más diferente a lo anterior sea la pospandemia, me parece que las situaciones disruptivas, en este sentido de discontinuidad, en este sentido de un acontecimiento singularmente o radicalmente diferente a todo lo demás, me parece que va a ser muy importante y nos va a obligar, ya nos está obligando a pensar muchas cosas de otra manera. Buenísimo, Mariano. Bueno, qué placer escucharte reflexionar. Me llevé un montón de apuntes, como todas estas conversaciones me inspiran muchas más preguntas, que me parece que es interesante en este momento. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todas esas provocaciones que nos ofreciste. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando esta conversación. Después la vamos a subir también a nuestro canal de YouTube, por si quieren compartirla o revisar alguna de las ideas que trajo Mariano. Con esto yo termino y te vuelvo a agradecer, Mariano, y no sé después, Mili, si vos querés agregar algo. Gracias, Maggie. Sí, yo voy a compartir mi pantalla un minuto. Primero que nada, agradecer a todos y todas por sumarse a este espacio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, acá las dejo proyectadas en la pantalla, así se siguen enterando de las siguientes entrevistas y de otros espacios que estamos llevando adelante con Enseñar por Argentina. Y bueno, la siguiente entrevista va a ser el martes que viene, martes 26 de mayo, 25 feriado, martes 26 de mayo a las 17 horas con Estanislao Bacharrach, así que están todos y todas más que invitados a sumarse. Y bueno, y los invito a que me vayan dejando los mails, los correos electrónicos en el chat, y en la medida que dejan su correo electrónico en el chat, pueden ir dejando también la llamada. Muchas gracias.